Buenas tardes a todos, hoy vamos a hablar acerca del transistor BJT o normalmente lo que llamamos como transistores de unión bipolar. Estos son dispositivos de estado sólido que contienen tres terminales, un núcleo de circuitos de conmutación y el tipo de procesamiento que tienen es respecto a la señal que van a estar manejando electrónicamente. En la actualidad el transistor se ha, se ha convertido en el dispositivo más empleado en cuanto a la parte de la electrónica y a la vez con el avance de la tecnología se ha estado incrementando específicamente la parte de su capacidad en cuanto a la mejora de la parte de la potencia y el manejo de las frecuencias elevadas. Así también esto nos permite que de cierta manera nos brinde gran fiabilidad. Entonces, si ustedes observan, hoy en día pues encontramos transistores en muchos de nuestros dispositivos electrónicos con diferentes finalidades específicamente. Así también encontramos diferentes modelos y diferentes tipos, ya sea un NPN o un PNP. También podemos considerar a los transistores como dispositivos activos con características específicamente altamente no lineales, ¿verdad? Porque pueden variar de acuerdo al tipo de corriente o al tipo de trabajo que vayan a estar realizando. Otro término que también debemos tomar en consideración nosotros es la parte del efecto transistor. El efecto transistor en este caso podemos considerarlo eh, cuando el transistor como tal, como dispositivo, tiene una resistencia interna que puede variar en función de la señal de entrada. Esta variación de resistencia específicamente provoca que éste sea capaz de regular la corriente que circula por el circuito al que está conectado. ¿Qué nos permite hacer entonces este tipo de efecto transistor? Pues a la larga nos convierte al transistor o lo podemos utilizar como una especie de interruptor, como una especie de amplificador. Lo podemos utilizar en circuitos digitales y también lo podemos utilizar en la parte de la memoria. Más adelante vamos a hablar de algunas características notorias de los transistores de unión bipolar y también lo que hace referencia a la parte de la ganancia específicamente y cómo podemos calcular. Como mencionaba anteriormente, podemos encontrar en el medio dos tipos de transistores, los NPN y los PNP. El N o la N en este caso significa negativo, la P positivo. Entonces el NPN es negativo, positivo, negativo. Este tipo de transistor BJT específicamente, como anteriormente lo dije, pues dentro de sus características están las tres terminales que tiene el emisor, la base y el colector. Como podemos ver en la presentación, tenemos dos formas de esquemáticas de poder trabajarlo, tanto de la forma del lado izquierdo como la forma del lado derecho. Una particularidad que podemos encontrar en cuanto a la parte del transistor NPN es que, por ejemplo, la flechita que en este caso nos indica el lado del emisor apunta hacia afuera. Es decir, que cuando esa flechita no apunta a la base, podemos considerar al transistor un NPN. Si la flechita apunta hacia la base, lo podemos considerar un PNP. También tenemos que considerar en este caso que el trabajo con la parte de los transistores involucra un poquito la parte de las leyes de Kirchhoff. Si ustedes observan, dentro de las tres terminales del transistor vamos a encontrar la base, el colector y el emisor. Por la base, por el colector y por el emisor van a circular corrientes. Entonces vamos a tener corriente de base, corriente de colector y corriente de emisor. Y podemos manejar el teorema que dice que la suma de las corrientes que entran es equivalente a la suma de las corrientes que salen. Si hablamos un poquito más acerca del transistor NPN, en este caso,
podemos decir que la unión correspondiente a la base emisor se polariza en directa. Quiere decir que el mínimo voltaje necesario para poder activar la base y que tenga esta comunicación directa con el emisor es de 0.7 voltios. Esto sí es un elemento de silicio. Si fuera un elemento de germanio, puede activarse con 0.5 voltios. O sea que necesitamos un voltaje mínimo para poder activar, en este caso, una unión correspondiente entre base y emisor, para activar el emisor específicamente. Y a esto le vamos a llamar una polarización en directa. Un transistor a la larga es la unión de dos diodos, digamos de esta manera, en oposición. Resulta que esquemáticamente el diodo que pertenece a la parte del emisor se conecta por medio del ánodo a la base y por medio del cátodo se conecta a tierra. Entonces cuando el ánodo esté conectado a la base y a positivo y el cátodo esté conectado al negativo, ahí podemos decir que la polarización de ese transistor está en directo. Por lo tanto, la polarización que hay de la corriente colector a la fuente o la corriente colector con respecto a la base es inversa. Entonces, mientras que la conexión entre base y emisor sea una polarización directa, el otro va a tener una polarización inversa. Entonces ahí podemos explicar un fenómeno. Lo que sucede ahí es que si el voltaje mínimo necesario para que mi transistor funcione es de 0.7, lo que va a suceder ahí es que va a venir el emisor y va a empezar a hacer que transiten algunos electrones por la parte del circuito, yéndose por la ruta del negativo hasta llegar a la base. La base, en este caso, en el punto P, en el punto positivo, va a tener algo que le dicen normalmente huecos o espacios. Entonces esos electrones van a ir y van a ocupar esos huecos o espacios, y a eso se le va a llamar zona de dopaje, ¿verdad? Entonces, como no todos los electrones van a tener cabida ahí o tienen que ir en un orden específico, va a empezar a saturarse esa parte del área positiva del transistor como tal, y esos electrones excedentes van a llegar a la parte de la corriente del colector, a la parte superior donde está el área de dopado de la corriente del colector. Como la corriente colector en esa área específicamente tiene más electrones, entonces lo que va a pasar es que va a empezar a haber excedente de electrones y van a ser atraídos por el polo o la polaridad positiva de la fuente, y va a empezar a circular una mayor cantidad de electrones en la parte de la corriente del colector. Esto va a permitir que empiece a fluir los electrones, en este caso del lado positivo de la fuente al lado negativo. Entonces del lado del colector y emisor van a empezar a fluir una cantidad muy grande de electrones, mientras que a la parte de la base van a llegar una cantidad limitada de electrones. Es por eso que podemos decir nosotros que la base puede, en este caso, regular la cantidad de electrones, y eso nos permite a la larga generar una amplificación como tal. Podemos decir también entonces que en la región del emisor, esta región a la larga va a tener un mayor dopaje que la base. Al polarizar la unión base-emisor en directo y la base colector en inversa, los electrones libres que proceden del emisor llegan a la base con mucho menor número de huecos o los espacios vacíos que yo les decía en la parte del positivo. Por lo que en este caso los electrones son atraídos al colector con una mayor concentración de impurezas, y entonces eso hace que exista un mayor movimiento de electrones en la parte de la corriente colector hacia la parte de la corriente del emisor, y eso permite que la corriente de base pueda administrar esa cantidad de electrones, y ahí se produce el efecto de amplificación en un transistor. Más adelante veremos ejemplos aplicados que nos permitan entender bien
y mejor esquemáticamente la parte del dopaje y la parte de la circulación de los electrones. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los transistores? En este caso, también con los NPs o NPN, perdón. Vamos a considerar también que los transistores de cierta manera tienen zonas de impureza en mayor o menor grado. Por lo tanto, la base de ese transistor va a ser 100 veces menos que la del colector o el emisor. Es decir, la zona de impurezas de la base va a ser mucho menor a la zona de impurezas del colector y del emisor, porque ahí van a estar pasando menos cantidad de electrones. Para los transistores PNP, en este caso, también podemos decir que está formado por un cristal semiconductor con 3 regiones, al igual que el NPN. Las tensiones en este caso de continuo aplicadas son opuestas a la del NPN, es decir, yo a la hora de conectar pues tengo que invertir, si lo vemos de esta manera, la polaridad de las fuentes para conectar lo que es la corriente de base, corriente de emisor y corriente de colector. Las corrientes dentro de un transistor PNP fluyen en sentido contrario al del NPN, y lo demás en cuanto a su conexión es similar al NPN. En este caso el PNP desde el emisor va a emitir huecos o espacios donde los electrones van a buscar cabida, es decir, donde se van a acoplar. Por lo tanto, esos huecos son controlados por la base. El exceso de huecos que no pueden recombinarse, en este caso en la base, van para el colector. Vuelve a suceder lo mismo que pasaba con el NPN, solo que la única diferencia es la parte de la polaridad específicamente. Entonces, si hablamos un poquito más acerca del funcionamiento de los transistores específicamente, vamos a encontrar nosotros que a estos transistores podemos identificarles diferentes variables. La B, que es la base, la C, que es el colector, la E, que es el emisor, la corriente de base, la corriente de colector, la corriente de emisor, el voltaje base emisor y el voltaje colector emisor. Entonces vamos a tener diferentes variables con las que vamos a trabajar la parte de circuitos electrónicos aplicando transistores específicamente. Bueno, veamos ahora. Vamos a hablar también en este caso que la parte del trabajo con los transistores específicamente pues va a manejar una especie de curva característica y nos va a manejar diferentes regiones: la región de corte, la región activa y la región de saturación. Tenemos que comprender estos conceptos porque estos conceptos a la larga pues nos van a ayudar a nosotros a entender del por qué se dan ciertos cálculos, específicamente en la parte de la electrónica, y hasta cuánto podemos llegar en cuanto a la capacidad de un transistor, cuánto nos puede generar de ganancia, cuál es la relación específicamente entre la corriente colector y la corriente emisor, y también la relación que existe entre base colector, base emisor específicamente. Cuando nosotros hablamos en este caso de esta región de corte, región de saturación y región activa, pues debemos en este caso conocer diferentes conceptos para poderlos trabajar. Y vamos a comenzar con ellos. Por ejemplo, vamos a pasar a la siguiente gráfica. Aquí vamos a encontrar la región de corte. En este caso, podemos considerar que cuando se da la región de corte, si ustedes pueden observar en la gráfica, la región de corte está marcado con una línea roja en la parte inferior del gráfico. Este de cierta manera funciona como un interruptor abierto. ¿A qué me refiero con esto? Se va a dar
el transistor va a entrar en corte cuando no exista corriente de la base, es decir, a la base del transistor no le va a llegar corriente. Por lo tanto, lo que va a pasar es que la corriente del colector que pasa desde ahí hasta el emisor va a ser igual al voltaje, en este caso, que se le esté suministrando, perdón. Entonces aquí pasa algo. Entonces, si ustedes pueden observar ahí los datos, el voltaje base emisor necesario para funcionar, que es 0.7, es menor. Es decir, si al ser menor a 0.7 quiere decir que no le está llegando corriente o no le está llegando voltaje específicamente a la base. Cuando pasa esto, entonces la corriente colector de cierta manera se va a volver cero, pero el voltaje que pasa entre el colector y emisor va a ser igual al voltaje que le estemos suministrando. Imagínense ustedes que el voltaje de colector o el voltaje que está asociado al colector sea de 15 voltios. En ese momento, cuando estemos en región de corte, la corriente de base es cero o el voltaje de base es cero. Por lo tanto, mi corriente colector es cero y mi voltaje colector emisor va a ser igual a 15 voltios en ese momento. Ahí entramos a la parte de la región de corte. Entonces recordemos, la región de corte se va a dar cuando a la base no le llegue un voltaje específico. Por lo tanto, su corriente se vuelve cero, la corriente colector se vuelve cero y el voltaje colector emisor va a ser equivalente al voltaje de la FEM, en este caso, que esté asociada a él. ¿Qué pasa con la parte de la región de saturación? En este caso, podemos decir que el interruptor se convierte en una especie de interruptor cerrado. El voltaje que le llega a la base va a ser mayor a 0.7. Prácticamente vamos a tener corriente de base y vamos a tener un voltaje de base. Pero resulta que el voltaje colector emisor o el voltaje que pasa del colector a el emisor es igual a 0. Por lo tanto, prácticamente ahí estaríamos encontrando la corriente de colector máxima. Al encontrar la corriente colector máxima, ese valor que nos dé ahí va a ser el punto hasta donde puede llegar o hasta donde no debería llegar la corriente de colector. Si ustedes ven el gráfico, ahí tenemos la región de saturación que está en color verde. No va a existir voltaje entre colector y emisor, es decir, no hay una fuente o no le llega voltaje directamente al colector, por lo tanto no va a haber voltaje entre esos dos, va a ser igual a 0. Entonces, al despejar la ecuación, que más adelante lo veremos, la corriente colector va a ser igual prácticamente al valor máximo de la corriente en ese momento. Entonces, si ustedes observan el gráfico donde dice región activa, ahí tenemos diferentes corrientes de base. Y resulta que esas corrientes de base que están ahí, 10 microamperios, 20 microamperios y así sucesivamente, esos son los valores utilizables. O sea, el área blanca son las corrientes o las posibles corrientes o los posibles valores de las corrientes que podemos utilizar para trabajar con ese transistor. Si yo me paso de ese rango, estaría llegando a la parte de la corriente máxima de colector y eso involucraría que esté entrando a una región de saturación, estaría saturando el transistor como tal. Si yo también estoy en los límites inferiores, estaría entrando a la región de corte. ¿Cuándo se da la región de corte? Cuando el voltaje de la base sea 0, por lo tanto la corriente es 0, la corriente colector es 0 y el voltaje entre colector y emisor es el máximo. Cuando entro a la parte de la región de saturación, cuando el voltaje entre colector y emisor sea igual a 0 y ahí pueda yo calcular la corriente colector máxima. Otra forma en este caso de poder saber si nuestro transistor está en zona de saturación es haciendo una comparación específicamente entre la corriente de colector e igualándolo con la letra griega beta por la corriente de base. Es decir,
Si la corriente en este caso de colector es menor a la ganancia por la corriente de base, eso me va a decir que el transistor en ese momento está en estado o región de saturación. Entonces son diferentes formas en las que yo puedo calcular los datos. Entonces recordemos, dos formas. Si mi voltaje colector emisor es igual a 0, la corriente colector va a llegar a su máxima expresión. Y eso me dirige a la parte de la región de saturación. Si la corriente de colector es menor a la ganancia por la corriente de base, eso también me está indicando que estoy en el área de saturación. Entonces son dos formas en que yo puedo encontrar esos valores. Hablando de la región activa en este caso, esa región activa me va a permitir usar libremente el transistor. Al usar libremente el transistor, pues eso me permite a mí utilizar toda el área blanca que nosotros vemos dentro del gráfico. Estaríamos fuera del área roja y del área verde. Estaríamos fuera de la región de corte y la región de saturación. Por lo tanto, en este caso, entonces yo puedo utilizar cualquier denominación o cualquier valor de las corrientes siempre y cuando no llegue tanto a la región de corte como a la región de saturación. Entonces me estarían diciendo que esos valores que estoy utilizando en su momento son los idóneos o los ideales para poder trabajar con el transistor, o también esos valores me representan los valores específicos que puede manejar en cuanto a las corrientes el transistor que estoy utilizando de acuerdo al modelo específicamente. Aquí encontramos otras características de los transistores y aquí nos dan algunas fórmulas. Por ejemplo, el voltaje base emisor. El mínimo voltaje que necesitamos para activar un transistor o para activar la base de un transistor va a ser de 0.7 voltios si es silicio. Si es germanio varía, puede ser 0.5 voltios. La corriente de emisor va a ser igual a la suma de las corrientes. Si pueden ver el esquema ustedes, resulta que la corriente de base y la corriente colector son corrientes que van hacia adentro, o sea, esas son las que entran, y la corriente de emisor es la que sale. Por lo tanto, la suma de la corriente de base y de la corriente colector van a generar la corriente del emisor. Por eso es que la corriente del emisor tiene mucha mayor fluidez en cuanto a la parte de electrones. Es decir, que la corriente colector es casi similar. En algunos momentos o en algunas fórmulas igualan la corriente colector con la corriente emisor. Sin embargo, la corriente de emisor es un poco más grande que la corriente colector. Y la corriente de base es mucho menor a las otras dos. También podemos encontrar la corriente emisor aplicando la fórmula. La ganancia, en este caso es beta, más 1 por la corriente de base. Ahí encontramos la corriente emisor. Y también podemos encontrar la corriente de colector utilizando beta por la corriente de base. Y esa corriente de colector que vamos a encontrar ahí también nos puede servir para encontrar el punto de trabajo de un transistor. El punto de trabajo de un transistor no es más que la intersección entre la corriente de colector de trabajo y el voltaje de colector de trabajo. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos para irlos calculando. Y por último, la ganancia, en este caso, nos la podrían dar en un problema específico. Si no tuviéramos ganancia, nosotros podemos sobreentender que la ganancia es el mínimo, que es 100, ¿verdad? En este caso, podemos también encontrar la ganancia o beta dividiendo la corriente de colector dentro de la corriente de base. En algunos libros o también podríamos decir que podemos encontrar un valor numérico específicamente, que es la letra alfa. La letra alfa pues, nos representa la relación que existe entre la corriente de colector y la corriente de emisor.
Resulta que esa letra alfa, al final de cuentas, podemos considerarlo como un parámetro de los transistores. Y lo que nos permite establecer en este caso es el grado de relación que tiene. Y ese grado de relación puede variar entre 0.9 a 0.999. No va a llegar a 1. Para que llegue a 1, en este caso tendrían que ser exactamente iguales la corriente colector y la corriente emisor. Pero es un poco complicado que se dé por lo mismo, porque la corriente del emisor es la sumatoria de la corriente de base más la corriente colector, y eso lo hace, en este caso, lo hace tener una diferencia, aunque sea mínima, con respecto a la corriente de colector. En este caso, el transistor lo podemos trabajarlo como una especie de interruptor. En su momento lo mencioné como un amplificador específicamente. Y aquí nos muestran dos ejemplos. Cuando conduce, en este caso cuando está activo, pues podemos ver que se da la parte de la saturación, y cuando no conduce o entra en estado de corte. Pero ¿qué pasa cuando no conduce? Simplemente no hay voltaje que le llegue a la base. Entonces vamos a entrar a la región de corte cuando la base no tenga voltaje específico, o sea menor a 0.7 voltios. Vamos a entrar al área de saturación cuando en este caso no exista voltaje, o no haya un voltaje específicamente que le llegue a la corriente del colector o a la parte del colector. Entonces lo que va a pasar ahí es que el voltaje colector emisor va a ser igual a 0, y vamos a tener que la corriente colector va a llegar a su máxima expresión, permitiendo que entremos a la región de saturación. Más adelante vamos a ver algunos ejercicios, o vamos a resolver algunos ejercicios con transistores para poder aplicar esos conceptos. Espero que hayan comprendido. Muchas gracias por su atención.